José Rubén Zamora, ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias. Posible oleada migratoria. Le explicamos la decisión del gobierno hondureño que podría causar un aumento en el número de migrantes. Solicitará auditoría en la PDH. Nuevo procurador tomará posesión el 20 de agosto y ya anunció sus primeras acciones. Avanzan propuestas. Congreso analiza el subsidio al diésel y ampliación de la tarifa social de energía eléctrica. Plan de depuración de la PNC. Ministerio de Gobernación afirma que continuarán los esfuerzos de control interno para garantizar la seguridad de la población. Sea usted bienvenido, gracias por acompañarnos y ser parte del análisis de esta noche. Los temas que estaremos analizando, por supuesto, el caso en contra de José Rubén Zamora, qué decidió el juez, todos los detalles los tenemos aquí, y también el temor por una posible oleada de migrantes. Todos los detalles y análisis junto al licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Gracias por permitirnos estar en sus hogares. Este es el adelanto que tenemos de la información nacional, pero a nivel internacional, Andrés Estrada nos da los pormenores de lo que está pasando. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Claro, mucha información a nivel internacional porque en Rusia ocurrió la explosión de una base militar rusa en Crimea, que es un territorio controlado por los rusos. Y bueno, hay muchas dudas sobre qué pasó. ¿Fue un accidente? ¿Fue un ataque por parte de Ucrania? Hablaremos sobre eso y también sobre la explosión de tanques de combustible en Cuba, que continúa después de 4 días ardiendo. Y también ya llevan 6 días atrapados unos mineros en México. Todo esto y mucho más lo tendremos en tan solo unos minutos. Por lo que en este caso en concreto, en virtud de los indicios, de las argumentaciones y del análisis realizado, es necesario que se dicte un auto de procesamiento. Porque, reitero, existen las condiciones que la ley le impone a un juez para poder dictar auto de procesamiento. En este orden de ideas únicamente se va a hacer una modificación que inclusive eventualmente hasta le podría favorecer al señor José Rubén Zamora Marroquín. El Ministerio Público intimó en este caso por el delito de lavado de dinero u otros activos en dos formas, proposición y conspiración. Un servidor de ustedes, aplicando la objetividad, aplicando la lógica, el sentido común, considera que estos dos hechos se subsumen. ¿Qué significa subsumir? Que en este caso se trata de un solo hecho, se trata de una sola historia, de una sola tesis, y por lo tanto el delito por el cual se debe dictar autoprocesamiento es por un delito de lavado de dinero u otros activos, el cual está tipificado en el artículo 2 de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, ya que considera quien juzga que existe la posibilidad que este delito se pudo haber consumado. En cuanto a los delitos que el Ministerio Público le atribuye a don José Rubén Zamora Marroquín, también se le intimaron chantaje y tráfico de influencias, y efectivamente existe una sospecha razonable, existe una sospecha fundada que posiblemente pudo haber cometido esos delitos, ya que los medios de convicción que fueron analizados con anterioridad así lo establecen, y fueron también los hechos que intimó o que le dio a conocer o que le explicó la Fiscalía del Ministerio Público. En cuanto a don José Rubén Zamora Marroquín, hay que mencionar lo siguiente. Le asiste la razón al abogado Falla Ovalle. ¿Por qué? Porque él indicó que el señor José Rubén Zamora Marroquín desempeña un alto cargo en la entidad mercantil denominada Aldea Global Sociedad Anónima, es decir, no es un trabajador común, no es una persona que tenga una relación laboral por un contrato de trabajo, no es una persona que reciba órdenes. Él tiene la cualidad, por así decirlo, de jefe, de coordinador, de alto mando de dicha entidad mercantil, las cuales, reitero, tampoco emitimos juicios de valor sobre ella, nos merece el respeto, pero está dentro del marco de hechos que el Ministerio Público endilga. Y también en los indicios, que no pruebas, que el Ministerio Público ha presentado, hay documentos en este caso que acreditan que efectivamente hay trabajadores o hay empleados que ya han dado una declaración preliminar que en este caso tienen una relación de subordinación con el señor José Rubén Zamora Marroquín, en virtud que él tiene empleados que él les puede dar órdenes, instrucciones, y que en este caso tienen el deber de obediencia.
se puede establecer que hay un peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad y por ello considera esta judicatura que existe un peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad en este momento que aún no ha sido posible desvanecer. Por ello, la ley impone el deber en este caso de resolver conforme a derecho y se dicta auto de prisión preventiva en cuanto a don José Rubén Zamora Marroquín. Fueron 2 días en los que se llevaron a cabo esta audiencia de primera declaración en contra de José Rubén Zamora y también la auxiliar fiscal del Ministerio Público, de la FESI específicamente, para dar a conocer entonces al Ministerio Público, en este caso, sus alegatos y sus argumentos y poder plantar así la duda razonable que llevara a ligar a proceso a estas 2 personas. Hoy el juez dice que quedan ligados a proceso, fueron enviados a prisión preventiva e inicia el plazo de 3 meses de investigación que la ley plantea para el Ministerio Público, que con ocasiones también sabemos que son procesos que se pueden tardar un poco más. Se han fijado fecha, licenciado Clavería, para realizar entonces la continuación de este juicio y pues vamos a ver qué otros elementos puede presentar el Ministerio Público. De momento hay escuchas telefónicas, está un dinero presuntamente producto de un chantaje también y de esta manera también el Ministerio Público estuvo dando a conocer sus argumentos por qué está solicitando los delitos que ya se habían mencionado, que inicialmente eran 4, ya quedaron solamente 3 en contra de Zamora. Pues el juez lo liga a proceso porque hay una sospecha fundada. Así es. Hay una sospecha razonable sobre la base de los indicios de que efectivamente el señor Zamora cometió posiblemente esos ilícitos penales. Desde luego, al ligarlo a proceso, le da al Ministerio Público 3 meses para que complemente esa investigación, es decir, que la profundice, que la amplíe o que desestime algunos puntos que ellos consideren necesarios. Y eso es indispensable porque efectivamente sobre esa base es que se van a presentar las pruebas más adelante en el momento procesal oportuno. Pero hoy por hoy, por ejemplo, el dinero que se incautó en el allanamiento cumplió con todos los requisitos, como se lo dije el día de ayer, de la cadena de custodia. Habían actas, habían fotografías forenses que se acompañaron y en los otros puntos que son muy determinantes, también las declaraciones de varios testigos y algunas que quedan pendientes y otras que ya están en poder del juez. Claro. Por lo tanto, yo creo que efectivamente pues la defensa tendrá que también hacer la parte que le corresponde, ver qué es, cómo va a desvirtuar todos y cada uno de esas pruebas que el Ministerio Público va a presentar, porque ellos tienen acceso también a toda esta información. Así es, licenciado. De hecho, dentro de la audiencia de ayer y hoy llamaba mucho la atención y fue un punto que estaba pues rodeando este caso y eran las escuchas telefónicas, como normalmente o comúnmente se le conoce. Se indicaba, incluso la defensa planteaba que era un recurso ilegal que se estaba utilizando, pero ya en los alegatos y en las argumentaciones también del juez indicaban por qué sí se consideraron. Y yo quisiera que profundizáramos un poco más. ¿Qué hay de diferencia, por ejemplo, en unas escuchas telefónicas que sean ilegales versus estas, donde sabemos que no era directamente una intercepción de comunicaciones por parte del Ministerio Público, sino que fueron grabaciones que una persona realizó que estaba participando dentro de esas llamadas? Es que cuando se hace una investigación criminal, usted tiene 2 opciones. Una es utilizar la unidad de métodos del Ministerio Público, que efectivamente se interceptan las comunicaciones de teléfonos, computadoras, todo lo que sea este tipo de artilugios. Y la otra es que efectivamente el fiscal convenga con una de las personas que están siendo sujetas del proceso, que efectivamente utilice algún tipo de micrófono para poder grabar una conversación que va a tener un peso en el juicio. Es decir, inicialmente es un indicio, pero después, cuando ya llene todos los requisitos que se exigen, se convertirá en prueba. ¿Cuáles son las escuchas ilegales? Aquellas que no están controladas por ninguna autoridad. Por ejemplo, que yo grabara a una persona
simple y sencillamente por grabarle. Eso no es totalmente ilegal. No tiene ningún valor probatorio en un juzgado. Vamos a ir con esta información de ampliación también del análisis que les mostraremos en pantalla con algunos pormenores dentro de la audiencia que se conocieron en esta audiencia de primera declaración. Tras retomar la audiencia, por cierto, el juez realizó un análisis jurídico con base a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las argumentaciones del ente investigador y de los abogados defensores también. El juez resolvió que los procesados sean ligados a proceso por los delitos de tráfico de influencias, chantaje y lavado de dinero u otros activos en el caso de Zamora. Para el empresario Zamora Marroquín, el juez dictó prisión preventiva por el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, debido a que en el caso han declarado personas que incluso trabajan para él. Pero vamos con otros datos también, porque de ser encontrado culpable del delito de tráfico de influencias, Zamora podría enfrentar una pena de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación especial. El chantaje conlleva una sanción que va de los 3 a los 8 años, mientras que el lavado de dinero conlleva una prisión inconmutable de 6 a 20 años. Son entonces algunos pormenores que le vamos a conocer para que ustedes también puedan visualizar la situación legal que se viene entonces en contra de Zamora en este juicio que ha iniciado, ha quedado ligado a proceso. Aquí es importante mencionar que en esta primera fase que veíamos del proceso penal de la audiencia de primera declaración, era que el Ministerio Público pues ya presentaba cierta información, evidencias contundentes que tenían. Obviamente hay que ampliar también, por eso se da el plazo de los 3 meses de investigación, para convencer al juez y plantear esa duda razonable en una teoría del caso. Es decir, poder comprobar en tiempo, modo y lugar que esta persona está vinculada con los delitos que se solicita sea entonces procesado. En este caso, parece que el Ministerio Público logró convencer al juez y por eso inicia entonces. Aquí no estamos hablando que ya hay una culpabilidad. Aquí continúa el proceso y debe existir una debida defensa. También darle la oportunidad a los abogados defensores que la han tenido en esta audiencia de primera declaración para tratar entonces de votar cada una de las teorías que el Ministerio Público ha presentado y de esta forma fue como lograron quitar uno de los 4 delitos que el Ministerio Público estaba solicitando. Licenciado, ¿qué se viene ahora? Porque ahora el Ministerio Público pues tiene este tiempo para ampliar la investigación. Claro. Aquí no es de que va a empezar de cero, sino ampliar lo que ya tienen ellos fundamentados. O sumar. Exacto. O sumar algunos otros elementos que puedan salir en el camino. Es decir, por eso yo le dije, van a profundizar en esta investigación, la van a ampliar y van a desestimar algunos puntos que ellos consideran que no son importantes. Yo creo que efectivamente van a recibir muchísima información, que van a tener que trabajarla rápidamente porque pareciera que 3 meses es bastante tiempo, pero en una investigación es muy poco. Muy corto tiempo. Por eso es que en muchos de los casos se piden prórrogas a los jueces para que efectivamente puedan seguir trabajándose esas ampliaciones y esas profundizaciones, como ha sucedido en otros casos. Entonces, esto es muy importante. Creo yo que el Ministerio Público pues está actuando conforme a la ley, está actuando conforme a derecho y lo más importante es se está respetando el debido proceso, que eso es fundamental. Ojalá que así como se respeta hoy, se hubiera respetado antes y se respete en el futuro. Exactamente. De hecho, el juez solicitó también que se le garantizaran los derechos a Zamora porque también pues tiene devolverle el DPI, que también es necesario que tenga su identificación y de esta manera también el llamado al resguardo de él y el cumplimiento también de la garantía de sus derechos humanos, que es algo importante, porque una persona que es detenida no automáticamente pierde sus derechos, sino los mantiene porque está en un proceso donde la presunción de inocencia también está ahí inmersa. Vamos a regresar con otro análisis, hablaremos de la migración, de una nueva ola de migrantes que se podría tener, ya le contaremos los detalles de por qué esta situación, pero cuando regresemos de la pausa.
La amnistía establece una exoneración del pago de una multa administrativa por más de $200 a los migrantes en situación de movilidad que ingresan de forma irregular a Honduras. Este cobro era una barrera para miles de migrantes que se encuentran en Panamá. Hay que recordar que Honduras acaba de dar una amnistía donde deja entrar a cualquier ciudadano que pasen por territorio hondureño y por supuesto van a entrar a territorio guatemalteco. Nosotros seguimos insistiendo en cuidar las fronteras, son 22 puestos fronterizos, seguimos pidiendo mascarilla, pidiendo hisopados, pidiendo y controlando para evitar eso, para evitar ese control que pasen por Guatemala y que pasen de una manera desordenada. Insistimos en una migración ordenada, segura y eficaz, están los controles migratorios y eso es a lo que nos vamos a seguir abocando. Cifras de migración de Honduras detallan que de enero a julio de este año, alrededor de 66.170 migrantes fueron detenidos en Honduras por ingresar de manera ilegal, algunos de ellos con la idea de llegar a Estados Unidos. Mientras tanto, autoridades policiales de migración y de relaciones exteriores coordinan los protocolos fronterizos ante nuevos movimientos migratorios. Bueno, entonces este es el temor que se tiene por parte de autoridades guatemaltecas de una nueva ola de migrantes derivado de la amnistía que Honduras ha otorgado por el pago de esta multa. Ya las autoridades de migración se han pronunciado, de hecho aquí el licenciado Clavería pues tocará poder reforzar también las fronteras, poder fortalecer los controles fronterizos que se puedan tener para evitar que en esta ola de migrantes también puedan ingresar personas que no cuentan con la documentación necesaria que se pide como en cualquier país para poder entrar a una nación. Fíjese, Sandy, que uno de los graves problemas es que se toman medidas en algunos países sabiendo el daño que pueden ocasionar en otros. Y sin embargo no les importa. Por lo tanto, yo sí creo que es muy importante que las comunicaciones a nivel de funcionarios se mantengan fluidas, especialmente con los países fronterizos, porque una medida tomada en materia migratoria nos puede complicar la existencia a nosotros. Ellos están hablando de una exoneración de una multa a migrantes y por lo menos se nos vendrían encima no sé qué cantidad de migrantes. Así es. Pero pareciera que tienen ellos como 60,000. O sea, usted está hablando de una cantidad muy grande. Exacto. Que efectivamente el paso obligatorio para ir a Estados Unidos es Guatemala. Y esto activa las alertas también, no solo de Guatemala, sino que también de El Salvador, de México, de los Estados Unidos incluso, porque sabemos, pasan dos situaciones. Guatemala es el corredor de la migración. Así es. Es decir, utilizan entonces nuestro territorio para poder llegar a México y para poder posteriormente llegar a los Estados Unidos. Pasa algo, en el paso algunos se quedan en el país, sí. Otros pues buscan al final el sueño americano, ¿no? Pero vamos a tener estas dos situaciones. Y también se puede dar de que recordemos, no todos los que viajan de esta forma, puede ser que algunos hasta se aprovechen de esta ola migratoria de los grupos que se puedan emprender también para pues cruzar con otros fines, ¿no? Que esta es una de las complicaciones y uno de los peligros que también se tiene cuando hablamos de una migración masiva. El problema es que un gran número de los que se quedan en Guatemala son trabajadores honrados, pero también vienen criminales. Exacto. Y de hecho operan en Guatemala, es decir, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses que operan en la zona 1 y que asaltan y que matan gente. Yo creo que en esa línea también migración tiene que jugar un papel determinante. Ellos están obligados a ser operativos para sacar del país y repatriarlos a sus lugares de origen a estos migrantes que tienen antecedentes penales y que comprobadamente se dedican a cometer actos delictivos en Guatemala. Y vea, eso no es que uno sea inhumano, es que lo primero que tenemos que aprender es a velar por los intereses de los guatemaltecos. Exacto. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y en 10º lugar. Exactamente. Vamos a ir con otros datos también para poder ampliar este análisis, porque durante los últimos años ha crecido el foco en los llamados migrantes extracontinentales que usan Centroamérica como territorio de paso.
Los migrantes usualmente inician el viaje en Sudamérica, pasan por Panamá y continúan su paso por Centroamérica y México. En los últimos años se ha registrado el ingreso a Guatemala de haitianos, venezolanos, cubanos y también migrantes de otras nacionalidades, incluyendo también migrantes asiáticos. Vamos con otros datos porque el flujo de migrantes por la selva del Darién va en aumento desde mayo pasado, que registra un promedio de 500 personas que los cruzan a diario. Los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá indican que durante este 2022 hasta julio han ingresado al país más de 48,000 personas por la peligrosa ruta migratoria. Las cifras reflejan que el 58% de los migrantes son venezolanos, el 7.9% haitianos y el 5.2% cubanos, aunque hay personas provenientes de 50 países más. Para fin de año se proyecta el tránsito de al menos 160,000 personas por la ruta del Darién, incluidos unos 32,000 niños y adolescentes y unas 500 mujeres embarazadas. Son las proyecciones que se tienen, que desde ya la verdad que son alarmantes, pero recordemos, puede incrementarse incluso. O sea, ¿quién nos garantiza a nosotros que la situación va a cambiar para el resto de personas? Porque realmente vemos las complicaciones sociales que tienen los pobladores en estos países y que los hace migrar. ¿Y a dónde cree usted que vienen? Exacto. Acá, a nuestro país. Porque nosotros nos hemos convertido en la última frontera con los norteamericanos. Si ya pasaron a México, el chance es mucho más grande de poder llegar a Estados Unidos. El problema para nosotros es muy serio. Por eso es que es muy importante que ese continuo fluido de información entre los diferentes países de la región y del Caribe para mantener controles, porque nosotros no nos podemos hacer cargo ni siquiera de nuestra propia población por problemas de pobreza y de falta de educación y falta de salud. Imagínese usted con cargas tan grandes como las que se han quedado asentadas, especialmente en las áreas fronterizas del país. Sinceramente es difícil este panorama porque sabemos que muchas personas, tampoco sus países están haciendo nada por cambiar la realidad, es decir, por mejorar la seguridad, por mejorar el empleo, por mejorar la economía, y esto los obliga, los hace entonces buscar las oportunidades. Ayer hablábamos de las movilizaciones, incluso por temas de cambios climáticos. Eso también afecta a otros países. Es uno de tantos factores que hace que las poblaciones entonces migren, que abandonen sus hogares y que vemos incluso núcleos completos que están entonces buscando el sueño americano y realizan un gran recorrido. Los venezolanos, por ejemplo, se arriesgan tanto en el paso por la selva. Desde ahí empieza el peligro y bueno, todo el recorrido que también tienen que realizar para llegar a Estados Unidos, sinceramente se arriesgan demasiado. Pero vemos que la necesidad pues es más grande y por eso también están emprendiendo este viaje, incrementándose el flujo migratorio. Claro, y es que no se va a detener, Sandy. Mire, pensar que se va a detener si no hacemos cambios de fondo en todos los países es imposible. Cambios que beneficien a la gente y que les den oportunidades de trabajo, pero sobre todo que también les den paz y tranquilidad, porque no solo por falta de trabajo emigra la gente, ni por falta solo de oportunidades. La gente migra por miedo y por la violencia y la criminalidad que se ha desatado en las áreas marginales. Yo siempre pongo de ejemplo, uno vive tranquilo, uno vive en paz, y cree que todo el mundo puede vivir de igual manera. Y eso no es cierto. La gente pasa graves y grandes penas. Sin duda alguna vemos entonces esta nueva situación que tiende a causar temor y a también disparar las alarmas para las autoridades migratorias que deberán trabajar de forma conjunta con instituciones de seguridad también, porque sabemos los riesgos que se representan y también la preparación que deben tener. Si ya tienen esta sospecha o ya saben de lo que está pasando en Honduras, también que no los sorprenda con esta oleada de migrantes, ya lo saben, esperamos que ya incluso estén activando todos los protocolos y planes para prevención y ordenamiento de las fronteras. Cerramos este análisis y ahora vamos a continuar con otra información en el tema de seguridad, porque hoy autoridades de la Policía Nacional Civil dieron a conocer en conferencia de prensa que fueron detenidos 8 policías por un caso de corrupción.
Autoridades del Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil realizaron varios operativos, los cuales se llevaron a cabo en la ciudad capital, Villanueva, Quetzaltenango, Chimaltenango y en el departamento de Petén, donde 8 policías fueron capturados señalados de plagio o secuestro y cohecho pasivo. Dentro de su modus operandi o forma de operar, lo hacían reteniendo a las personas en contra de su voluntad, y posteriormente les exigían dinero a cambio de dejarlos en libertad. Muchas veces y casi en la mayoría de los casos que se operativizaron se pudo establecer que los elementos de la Policía Nacional Civil trasladaban a las víctimas a cajeros automáticos para que a través de ahí hicieran los retiros dinerarios, que posteriormente pues servían como un cohecho pasivo que les entregaban, y así pues daban la libertad a las víctimas. Al momento de que se ocurrían estos hechos, pues no era de minutos, sino muchas veces de horas que la persona pasaba retenida en contra de su voluntad. Los capturados son Juan José Argueta Gutiérrez, Alfredo López, Samuel Iztep Solórzano, David Gamaliel López Bravo, Milton Omar Ávila Marroquín, Arnoldo Israel Morales Bachán y Cristina de Jesús Flores Alay. Autoridades detallaron que estas capturas son en seguimiento a investigaciones y denuncias ciudadanas. Mucha atención, solicitamos su apoyo con este servicio social. Se necesita con urgencia sangre B negativo o puede ser también O negativo para el señor Jorge Burchev. Donadores, por favor, comunicarse al teléfono 4040-2211. Les repito el número, 4040-2211. Ahí le van a dar más información también para que ustedes puedan apoyar a esta familia donando sangre. Es importante que tomemos con seriedad este tema. Solamente realizar llamadas si usted está en la disposición de donar cualquiera de estos 2 tipos de sangre. Ahí dejamos entonces el contacto para que usted pueda brindar un apoyo a esta familia que está solicitándolo para el señor Jorge Burchev. De esta manera vamos a marcar una pausa. Regresamos en breve con otro análisis. El próximo 20 de agosto será la toma de posesión de José Alejandro Córdoba como Procurador de los Derechos Humanos. El ahora electo señaló que solicitará una auditoría para conocer detalles específicos de cómo recibe la institución a representar. Cuando yo esté en funciones, entonces solicitaré las auditorías específicas y generales que sean necesarias para que yo establezca a través de los informes de la Contraloría cómo se recibe la institución. ¿Para qué? Porque realmente, como les dije en un principio, como conocedor del derecho uno tiene que saber que en ese momento es cuentante y es legalmente responsable de lo que se encuentra en la institución, ¿ya? Y de esa forma pues tenemos que utilizar todos los instrumentos legales que la misma ley nos establece para poder establecer cómo recibimos la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El próximo jueves y viernes, los directores de diferentes unidades de la Procuraduría de los Derechos Humanos realizarán una presentación sobre estadísticas de trabajo, así como un informe sobre lo que quedará pendiente de la actual administración. Tenemos una ruta clara, específica y concreta de trabajo por hacer en beneficio de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. ¿Ya? Hoy por hoy pues ya tenemos un equipo de trabajo que está conjuntamente con los distintos directores y jefaturas de la Procuraduría apoyándolos para la presentación que tienen que hacerle al Procurador de los Derechos Humanos, invitación que también se amplió a la Comisión de Derechos Humanos, ya que ellos les solicité yo que nos dieran el acompañamiento en todo este tránsito. Así es como se pronuncia entonces el Procurador de los Derechos Humanos electo, que recordamos el 20 de agosto tomará posesión de su cargo. Sabemos que hasta el momento solamente la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República ha solicitado información sobre el manejo financiero de la entidad, pero que también para eso existe una institución
que se debe encargar de estas auditorías y es la Contraloría General de Cuentas, licenciado Clavería. Entonces, es lo recomendable, de hecho aquí lo hablamos la otra vez, ¿no? Que al momento de que él tomara posesión, obviamente también tenía que pedir toda esta información, saber cómo encuentra la institución y pues poder plantear las medidas que considere necesario de encontrar alguna irregularidad, por ejemplo, alguna situación que no quede claro y que la Contraloría tiene que dar acompañamiento en este proceso de cambio. Tiene dos opciones. Una es solicitar el apoyo directo de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, porque es el ente encargado de la fiscalización del Estado, de todos los organismos del Estado. Y por otro lado, poner auditorías externas como complemento. Yo creo que es sano que efectivamente todos los funcionarios que toman posesión hagan una auditoría en las instituciones, primero para cuidarse las espaldas, porque eso es muy importante si hubieran malos manejos, porque uno de los graves problemas que hay en términos generales, Sandy, es que la corrupción ha permeado muchísimo las diferentes instituciones en el país y se necesita replantearla, combatirla, replantear las instituciones y combatir la corrupción a niveles muy altos para que esto pueda ir comenzando a normalizarse nuevamente. Es importante conocer toda esta información, que de hecho sea pública también, porque claro, recordemos, las instituciones del Estado reciben recursos que vienen de nuestros impuestos, que provienen entonces del presupuesto general de la Nación, que se da el financiamiento de esta forma con la recaudación tributaria que cada uno de los ciudadanos pues pagamos. Entonces también por eso es importante que sea público, que sea lo más transparente posible el cambio, para que también incluso el procurador actual, que ya unos días le quedan al frente de la PDH, Jordán Rodas, pueda incluso dejar las cuentas claras, ¿no? Para que no existan dudas más adelante, que creo que eso es lo que se busca evitar y que en este momento él pueda responder. Y bueno, aparte que también tiene una responsabilidad de ciertos años después de dejar el cargo, que puede pues todavía dar cuentas porque es un cuentadante, ¿no? Así es, son 20 años después. A uno en cualquier momento lo pueden traer y poner a disposición de los tribunales si hubieren reparos. Creo que es muy importante entregar cuentas limpias, transparentes, sanas, para que las instituciones sigan creciendo, pero sobre todo para no comprometerse. Vean, no vale la pena que llegue una persona a un puesto público hoy y que mañana esté metido en el Mariscal Zavala simple y sencillamente por malos manejos. No tiene ninguna lógica ni razón de ser desde mi personal punto de vista. Pero creo que hay muchos a los que no les importa y prefieren irse ahí, pero quedarse con una buena tajada. Exactamente. Vamos a ir con unos datos ahora que les mostraremos en unos momentos en pantalla para poder darles a conocer otros detalles, porque el Pleno del Congreso de la República eligió a José Alejandro Córdoba Herrera como el nuevo Procurador de los Derechos Humanos para el periodo 2022-2027. Durante una sesión extraordinaria recibió 141 votos a favor del Pleno del Congreso. Jordán Rodas, quien es el actual Procurador de los Derechos Humanos, entregará el cargo el 19 de agosto próximo y Córdoba asumirá el cargo como comisionado del Congreso el día siguiente, es decir, el 20 de agosto. Ahí inicia su periodo. Existen varias atribuciones que son importantes del PDH. Vamos a profundizar un poco más en este tema con unos datos que también le mostramos. Dentro de estas atribuciones está investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona sobre la violación de los derechos humanos. También emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos institucionales. Promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos en que sea procedente. Y sabemos que como cualquier funcionario, cuando recibe una institución, también si ve irregularidades en temas financieros y de otro tipo también, tiene la responsabilidad de plantear los recursos correspondientes, porque de esta manera también se espera que se haga transparencia desde el primer momento en las nuevas administraciones, ¿no? Licenciado Clavería, en este punto, ¿en qué se podría concentrar el tema de la fiscalización interna que se pueda tener en la PDH ya cuando el nuevo procurador esté allí? Es decir, el acompañamiento de la Contraloría sí,
pero también se le tiene que dar seguimiento, es decir, no solo se puede dejar, hay que la Contraloría haga su trabajo, sino viene el punto de analizar cuáles son las acciones que se implementarán a raíz del resultado de Contraloría, qué puntos también deben de centrarse mayor atención para recibir una institución totalmente transparente y totalmente en orden. Yo creo que la Contraloría tiene la experiencia, tiene el equipo con experiencia para determinar cómo se manejaron los recursos durante todos estos años y de alguna manera también pueden plantear algún tipo de mecanismos de control. Recuerde usted que muchas y la gran mayoría de instituciones tienen sus propias auditorías internas. Lo que sucede es que efectivamente normalmente no hay una coordinación efectiva, sino que hay un divorcio. Y yo creo que esas son las cosas en las que se ha fallado y que no se ha permitido que se maneje de mejor forma en función de transparentar el manejo de los recursos. ¿En dónde creo yo que se van a enfocar? Yo creo que en las donaciones y creo que en las inversiones que puede tener la PDH sobre la base de su presupuesto. Yo creo que por ahí es donde hay que revisar y ver si efectivamente todo eso llegó a la Procuraduría y ahí se implementó y ahí se utilizó. Bueno, estos son los puntos entonces que le planteamos de ese análisis. Por supuesto, veremos por una parte cuál es el resultado final que se da a conocer en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que ha estado desde hace varios días solicitando toda la información financiera y haciendo el análisis correspondiente. El PDH actual, Jordán Rodas, pues ha asistido también para poder pues aclarar ciertas dudas que se vayan teniendo y veremos cuál es el informe final que ellos, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, deberán plantear ante el Pleno del Congreso de la República como un informe. Posteriormente también inicia el trabajo de la Contraloría General de Cuentas y por supuesto nosotros le daremos seguimiento a todos estos pormenores. Finalizamos así el análisis y vamos a continuar ahora con otras noticias. Hablemos sobre temas de emisión de pasaportes, porque el Instituto Guatemalteco de Migración trasladó 40,000 cartillas a los consulados de Estados Unidos para la impresión de pasaportes. 40,000 cartillas para emisión de pasaportes fueron enviadas a los Estados Unidos para atender el requerimiento de los compatriotas. Autoridades migratorias detallan que en las últimas 2 semanas se han enviado 50,000, que se suman al nuevo envío. Los documentos serán distribuidos en los 9 consulados de Estados Unidos, en donde se imprimen pasaportes, siendo Lake Worth, Los Ángeles, Nueva York, Washington, Houston, Chicago, Florida, Pensilvania y Rhode Island. La próxima semana se estará coordinando un nuevo envío entre 20 y 25,000. Con ellos estarían solventando las entregas pendientes al Ministerio de Relaciones Exteriores. En otra información, la Intendencia de Aduanas dio a conocer cuáles han sido las cifras sobre el combate al contrabando y defraudación aduanera. En total fueron 321 acciones interinstitucionales que dieron como resultado la incautación de mercadería ilícita por un valor superior a los 22 millones de quetzales. De los cuales el valor de las mercancías incautadas asciende a más de 22 millones de quetzales. Esto haciendo comparativo con años anteriores, vemos una mejora en la cantidad de estas mercancías incautadas. Muy positivo es que vemos también un incremento y una mejora en el cumplimiento voluntario en muchas de las aduanas que están cercanas a los puestos de control interinstitucional. Esto nos da elementos para analizar y poder afirmar que la presencia que se tiene a través de estos puestos de control está obligando a que muchas de las personas que están ingresando mercancías de forma ilícita pues ahora estén cumpliendo con todos los procesos. Asimismo, se reporta 23 operativos en carretera, 12 allanamientos, junto con 263 denuncias contra personas que se han visto sorprendidas en defraudación o contrabando. Así cerramos el análisis. Gracias, licenciado Clavería, por acompañarnos. Nos vemos mañana entonces para seguir analizando. Gracias, Sandy. Buenas noches a todos en casa. Ya regresamos con las noticias internacionales con Andrés Estrada.
Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Fuertes explosiones sacudieron una base militar rusa que se ubica en Crimea, en lo que puede representar una escalada de la guerra que se vive en Ucrania. Se ha reportado la muerte de una persona, otras más que resultaron heridas. El Ministerio de Defensa de Rusia negó que la base Saki, que está ubicada en el Mar Negro, hubiera sido atacada y dijo que habían estallado municiones dentro de esa base. Sin embargo, en las redes sociales ucranianas había especulaciones de que esta base hubiera sido alcanzada por misiles ucranianos de largo alcance. Videos publicados en las redes sociales mostraban a personas que tomaban el sol en una playa cercana huyendo mientras enormes llamas y columnas de humo se elevaban desde múltiples lugares acompañadas de fuertes estallidos. Las imágenes, fueron captadas de diferentes ángulos y fueron publicados estos videos en las redes sociales. La agencia de noticias estatal de Rusia reportó que una fuente ministerial no identificada dijo que la causa principal de las explosiones parecía ser una violación de los requisitos de seguridad contra incendios. El ministerio ruso aseveró que ningún avión de guerra resultó dañado. Un alto funcionario ucraniano dijo que lo que pasó en esta base militar fue un ataque por parte de las fuerzas militares ucranianas. Sin embargo, el Departamento de Defensa de Ucrania no negó ni confirmó estas aseveraciones, así que se mantiene todavía en un cierto misterio qué fue lo que realmente pasó. Sin embargo, desde el lado ruso, ellos afirman que no fue ningún ataque,